Hay algo que muy pocas mujeres entienden sobre los hombres, y es que nosotros no reprimimos nuestros sentimientos porque no los tengamos. Los reprimimos porque sentirlos nos aterra. Desde pequeños, nos enseñaron que mostrar lo que sentimos era sinónimo de debilidad, que llorar era cosa de cobardes, que pedir afecto era mendigar, y esa programación no desaparece solo porque un hombre se enamora de ti. Al contrario, cuanto más le importas, más miedo tiene, y cuanto más miedo tiene, más se cierra, más se aleja, más actúa como si no le importara nada. Pero aquí está lo que necesitas saber hoy. El cuerpo nunca miente. Un hombre puede controlar sus palabras, puede controlar lo que dice o lo que no dice, puede ser frío, distante, indiferente en apariencia, pero su cuerpo, sus gestos, sus movimientos involuntarios, esos no tienen filtro. Esos hablan cuando él ha decidido callar. Y hoy voy a enseñarte exactamente qué buscar. 4 señales físicas específicas respaldadas por psicología del comportamiento que revelan que un hombre está reprimiendo lo que siente por ti, no lo que dice, no lo que promete, lo que su cuerpo confiesa sin que él se dé cuenta. Quédate hasta el final porque la 4ª señal es la más poderosa y la más ignorada por casi todas las mujeres. Y cuando la entiendas, vas a ver a los hombres de una manera completamente diferente. Empecemos por algo que necesitas comprender antes de hablar de señales físicas. Necesitas entender por qué los hombres reprimen en primer lugar. Porque si no entiendes el mecanismo, las señales no van a tener sentido para ti. Nosotros los hombres vivimos en una paradoja permanente cuando se trata de sentimientos. Por un lado, los tenemos. Los sentimos con la misma intensidad, a veces con más, que cualquier mujer. El amor, la atracción, el deseo de conexión, el miedo a perder a alguien importante. Todo eso existe en nosotros. Nadie nos lo ha quitado. Pero por otro lado, expresarlos tiene un costo enorme en nuestra psicología. Mostrar que amamos significa quedar expuestos. Significa admitir que dependemos de alguien. Significa darle a otra persona el poder de hacernos daño. Y un hombre que fue herido antes, un hombre que aprendió que abrirse equivale a ser abandonado o ridiculizado, ese hombre construye muros. Muros enormes. Muros que a veces él mismo olvida que están ahí. Y entonces apareces tú. Y algo en su interior se mueve. Algo que no puede controlar. Algo que lo inquieta porque lo hace sentir vulnerable. Y su respuesta instintiva es contenerlo, callarlo, actuar como si no existiera. Pero el cuerpo no colabora con esa actuación. La primera señal es lo que yo llamo la tensión involuntaria. Y tiene que ver con algo tan simple que la mayoría de las mujeres lo pasa por alto completamente. Lo que hace con su cuerpo cuando tú estás cerca. Cuando un hombre siente algo por una mujer y lo está reprimiendo, su sistema nervioso entra en un estado de alerta particular. No es el estrés de un peligro físico, es algo más sutil. Es la tensión de querer acercarse y al mismo tiempo tener miedo de hacerlo, de querer tocarte y contenerse, de querer decirte algo y tragárselo. Esa tensión tiene que ir a algún lugar, y generalmente va a los músculos. Fíjate en sus manos cuando está contigo. Las cierra, las abre y las cierra repetidamente, las pone en sus bolsillos de manera abrupta, como si de repente no supiera qué hacer con ellas. Eso no es casualidad. Es el cuerpo procesando una energía emocional que no tiene permiso de salir de otra manera. Fíjate en su mandíbula. Un hombre que reprime tensión emocional frecuentemente aprieta la mandíbula sin darse cuenta. Lo verás en una pequeña tensión alrededor de la quijada, especialmente en momentos donde la conversación se acerca a algo íntimo o donde tú estás particularmente cercana a él. Fíjate en sus hombros. Cuando un hombre está cómodo, relajado, sin nada que esconder, sus hombros caen naturalmente. Pero cuando hay algo que está conteniendo, suben. Se vuelven rígidos, como si su cuerpo estuviera en guardia contra algo que viene de adentro, no de afuera. Y hay algo más que pocos hablan, la rigidez que aparece específicamente cuando tú te acercas de manera inesperada. Si te acercas a él de repente, si lo tocas de manera casual, y ves que su cuerpo se paraliza por una fracción de segundo antes de relajarse, eso es una señal enorme. Ese instante de parálisis es su sistema nervioso procesando el impacto de tu proximidad. Un hombre al que no le importas no tiene esa reacción. Se mueve con indiferencia total.
La tensión involuntaria es el cuerpo diciéndote, hay algo aquí que no está siendo dicho. Ahora viene la segunda señal, y esta es más sutil pero igualmente reveladora. Se trata del comportamiento ocular, específicamente de lo que hace con sus ojos cuando no cree que estás mirando. El contacto visual es uno de los actos más íntimos entre dos personas. Cuando miramos a alguien a los ojos, nos exponemos. Hay algo en la mirada directa que comunica presencia, intención, conexión, y precisamente por eso, un hombre que está reprimiendo lo que siente va a tener una relación particular con tu mirada. Por un lado, va a evitarla, especialmente en momentos de cercanía emocional. Si la conversación se vuelve íntima, si tocas un tema que lo mueve, es probable que aparte los ojos, que mire hacia otro lado, que de repente encuentre algo muy interesante en la pared o en su teléfono. Eso no es desinterés, es autoprotección. Mirarte a los ojos en ese momento sería como bajarse la guardia, y él no está listo para hacer eso. Pero hay el otro lado, el que lo delata completamente. Cuando no cree que estás mirando, no puede parar de mirarte a ti. Esto es algo que veo constantemente. Un hombre que actúa con indiferencia cuando interactúan directamente, pero que cuando tú estás distraída, cuando estás hablando con alguien más, cuando estás concentrada en otra cosa, él no puede apartar los ojos de ti. Te sigue con la mirada, te observa, y si lo descubres haciéndolo, aparta la vista de inmediato, como si lo hubieras atrapado en algo que no debería estar haciendo. Ese contraste es muy significativo. La indiferencia performativa cuando hay contacto directo, combinada con la observación constante cuando cree que es invisible. Eso no es el comportamiento de alguien a quien no le importas. Es el comportamiento de alguien que está luchando activamente contra lo que siente. Y hay una variante de esto que quiero que notes. La sonrisa que aparece cuando ya se giró. Cuando interactúan, puede ser serio, neutro, incluso distante. Pero si se gira para irse y en ese momento, de espaldas a ti, aparece una sonrisa, eso es el cuerpo liberando lo que acaba de sentir en el momento en que cree que ya nadie puede verlo. Son microrevelaciones. Y si aprendes a leerlas, van a cambiarte la manera de entender lo que está pasando entre ustedes. Ahora quiero detenerme un momento porque lo que estoy compartiendo contigo hoy es solo el comienzo de algo mucho más profundo. Leer las señales físicas de un hombre es valioso, pero entender cómo usar ese conocimiento, cómo posicionarte, cómo responder, cómo crear el tipo de conexión que hace que un hombre quiera abrirse contigo en lugar de cerrarse, eso requiere una comprensión mucho más completa de la psicología masculina. Hay un recurso que he recomendado a muchas mujeres que quieren ese nivel de comprensión. Se llama Guía de la Mujer Magnética, y lo que me parece diferente de este material es que no te dice cómo manipular a un hombre, te enseña cómo entender realmente cómo funciona su mente, cómo conectar con esa parte de él que está reprimida, y cómo convertirte en la mujer que él genuinamente no quiere perder. Si quieres empezar a entender a los hombres en un nivel que la mayoría de las mujeres nunca alcanza, te recomiendo que lo busques. El enlace está en la descripción de este video, pero sigamos porque aún tenemos 2 señales más, y la que viene ahora es una que te va a hacer repensar muchas interacciones del pasado. La tercera señal tiene que ver con el espacio físico, pero no de la manera que probablemente estás pensando. Cuando hablamos de lenguaje corporal y atracción, la conversación normalmente va hacia la proximidad física, que si se acerca, que si te toca, que si orienta su cuerpo hacia ti. Y sí, todo eso importa, pero hay algo más revelador que la proximidad. Es la inconsistencia en esa proximidad. Un hombre que no siente nada por ti es completamente consistente en su distancia. Mantiene el espacio social normal, el que mantendría con cualquier persona, y no varía. No hay drama ahí, no hay tensión, pero un hombre que está reprimiendo algo, ese crea un patrón que yo llamo el vaivén del espacio. Un momento está más cerca de lo necesario, el siguiente está más lejos de lo normal. Un día su rodilla toca la tuya y no la mueve durante media hora. Al día siguiente mantiene una distancia exagerada, como si necesitara espacio de emergencia entre ustedes dos. Esa inconsistencia no es descuido. Es la batalla interna entre lo que quiere hacer y lo que se ha dado permiso de hacer.
Cuando se acerca más de lo necesario, esa es la parte de él que no puede controlarse del todo. El deseo superando brevemente la guardia. Cuando después se aleja exageradamente, esa es la corrección. El miedo recuperando el control y compensando en exceso. Y hay un aspecto específico de esto que quiero que observes. Lo que hace con sus manos en relación a tu cuerpo cuando están en el mismo espacio. No me refiero solo a tocarte, sino a los casi toques. Esa mano que se extiende para guiarte y se detiene 1 centímetro antes de tocarte. Ese brazo que rodea el respaldo de tu silla sin llegar a rodearte a ti. Esa mano que casi toca la tuya y en el último segundo cambia de dirección. Esos casi toques son algunos de los gestos más honestos que un hombre puede hacer, porque revelan el impulso antes de que el filtro lo detenga. Son el deseo en movimiento, interrumpido por el miedo justo antes de completarse. Si estás viendo ese patrón, si hay una inconsistencia marcada en cómo maneja el espacio contigo, si hay casi toques frecuentes, te está diciendo algo con su cuerpo que no está listo para decirte con palabras. Pero quiero ir más profundo porque hay algo que conecta estas 3 señales que hemos visto, y tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, con la parte de nosotros que opera completamente fuera del control consciente. Cuando un hombre experimenta atracción emocional y física combinada por alguien, su sistema nervioso autónomo entra en un estado de activación particular. El corazón late un poco más rápido. La respiración cambia sutilmente. Hay una descarga de adrenalina que el cuerpo tiene que manejar de alguna manera. Normalmente esa energía fluiría hacia la expresión, hacia el acercamiento, hacia el habla, pero cuando el hombre la reprime, esa energía tiene que canalizarse de otra manera. Y eso produce patrones de comportamiento muy específicos y muy reconocibles si sabes qué buscar. Lo que he descrito hasta ahora, la tensión muscular, el comportamiento ocular inconsistente, el vaivén del espacio, todos son manifestaciones de esa energía que no tiene salida directa. Son el resultado de un sistema que quiere expresar y al mismo tiempo está siendo frenado. Y eso nos lleva a la 4ª señal, la que prometí desde el principio, la más poderosa, la más ignorada. Esta señal tiene que ver con el tiempo, no con cuánto tiempo pasa contigo, sino con lo que hace con el tiempo justo antes y justo después de estar contigo. Esto requiere un poco más de observación porque no sucede en el momento de la interacción, sino alrededor de ella. Pero cuando lo empiezas a notar es casi imposible ignorarlo. Un hombre que está reprimiendo sentimientos fuertes por una mujer muestra un patrón muy particular en sus preparativos para verla. No me refiero a que se vista elegante o que llegue perfumado, aunque eso también puede estar ahí. Me refiero a algo más sutil, a que llega ya activado. Llegará habiendo pensado demasiado en lo que va a decir o no va a decir. Estará levemente diferente a su estado normal, un poco más alerta, un poco más controlado, un poco más en guardia desde el primer segundo, como alguien que ha estado ensayando la indiferencia antes de entrar. Ese nivel de preparación no existe para alguien que no le importa. No te ensayas para alguien que te es indiferente. El ensayo revela importancia, aunque lo que estés ensayando sea precisamente cómo parecer que no te importa. Y luego está lo que sucede después de estar contigo. Un hombre al que no le importa se va y sigue su día sin interrupciones. La interacción no lo afecta porque no hay nada ahí que lo mueva. Pero un hombre que reprime lo que siente, después de estar contigo, tiene que procesar, y ese proceso frecuentemente se manifiesta en comportamientos específicos. Puede volverse más silencioso de lo habitual. Puede enviar un mensaje justo cuando debería haberse ido a dormir. Puede, y esto es muy revelador, buscar un pretexto para alargar el contacto aunque el encuentro ya terminara oficialmente. El clásico «se me olvidó decirte» que llega media hora después. El por cierto que no tenía ninguna urgencia real. El reacción a una historia tuya de las 2 de la mañana. Esos no son descuidos. Son el sistema nervioso buscando una última conexión antes de rendirse al silencio. Y hay algo más en la 4ª señal que pocos mencionan. La calidad de su presencia cuando están juntos, no su cantidad. Un hombre que está conteniendo algo por ti tiene una forma muy específica de escucharte. Está más atento de lo que debería ser necesario. Recuerda detalles que normalmente nadie recuerda. Si mencionas de pasada algo que te gusta,
o algo que te preocupa, o algo que dijiste hace semanas, y él lo recuerda con precisión, eso no es coincidencia. Eso es que te prestó una atención que solo se le presta a algo que importa. Ese nivel de atención tiene un costo cognitivo real. No recordamos los detalles de las personas que nos son indiferentes porque nuestro cerebro no les asigna recursos. El recuerdo preciso es el resultado de una atención sostenida, y la atención sostenida es el resultado de que algo en esa persona nos importa profundamente. Ahora quiero que hagas algo por mí. Quiero que pienses en ese hombre específico que tienes en mente mientras ves este video, porque sé que lo tienes. Quiero que repases mentalmente las 4 señales que hemos hablado. ¿Has visto tensión involuntaria en su cuerpo cuando está contigo? ¿Hay inconsistencia en su contacto visual? ¿Indiferente cuando interactúan directamente pero mirándote cuando cree que no ves? ¿Has notado el vaivén en el espacio? ¿Los casi toques que no se completan? ¿Y el patrón del tiempo? ¿Los mensajes fuera de hora? ¿Los detalles que recuerda cuando no debería? Si estás viendo 2 o más de estas señales de manera consistente, no estás interpretando demasiado. Estás leyendo lo que él no puede decirte todavía. Pero aquí viene la parte que más me importa compartirte hoy, porque leer las señales es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es saber qué hacer con lo que estás viendo. Y aquí es donde la mayoría de las mujeres cometen el error que arruina todo. Cuando una mujer detecta que un hombre está reprimiendo algo, la respuesta instintiva es forzar la apertura, preguntarle directamente qué siente, poner el tema sobre la mesa, darle un ultimátum emocional o empujarlo para que hable. Y eso, en casi todos los casos, produce el efecto contrario. Un hombre que está reprimiendo sentimientos lo hace porque hay algo en él que todavía no se siente seguro de soltarlos. Cuando lo presionas para que los exprese antes de que él esté listo, lo que activas no es apertura, activas la defensa, y un hombre a la defensiva se cierra más, no menos. Lo que funciona es diferente, y es contraintuitivo, porque lo que funciona no es empujarlo hacia afuera, es crear un espacio donde salir voluntariamente sea menos aterrador que quedarse adentro. Eso requiere entender cómo funciona la psicología de la seguridad emocional en los hombres. Requiere saber qué tipo de presencia en una mujer hace que un hombre quiera abrirse, no porque lo estén forzando, sino porque algo en esa mujer le dice que es seguro hacerlo. Y aquí es donde quiero hablarte de nuevo de la guía de la mujer magnética, pero esta vez desde otro ángulo, porque lo que más me ha llamado la atención de este material es que no habla solo de cómo leer a los hombres. Habla de cómo ser el tipo de mujer que hace que un hombre quiera dejar de reprimir, cómo construir esa presencia que él lee como segura, cómo posicionarte de manera que su sistema de defensa baje voluntariamente, sin presión, sin urgencia, sin miedo. Las mujeres que entienden esto tienen una ventaja real en sus relaciones, no porque estén manipulando, sino porque están operando con un nivel de comprensión de la psicología masculina que la mayoría de las mujeres simplemente no tiene. Si hay un hombre en tu vida que crees que está reprimiendo algo por ti y quieres saber exactamente cómo responder, te recomiendo seriamente que revises la guía de la mujer magnética. La información está disponible en el enlace de la descripción y puede cambiar completamente la dinámica de lo que estás viviendo. Sigamos porque hay algo más que necesito contarte sobre estos patrones, y tiene que ver con cuándo dejan de ser señales de represión y empiezan a ser señales de algo diferente, porque no todo hombre que muestra tensión o inconsistencia está reprimiendo amor. Algunos están simplemente desinteresados y siendo confusos por otras razones. Algunos están interesados físicamente pero no emocionalmente. Algunos tienen sus propias heridas que no tienen nada que ver contigo. Y distinguir entre estos escenarios es fundamental. La diferencia principal está en la consistencia del patrón y en la presencia de lo que yo llamo la señal de fondo. La señal de fondo no es un gesto específico, es el comportamiento general de un hombre cuando no está actuando conscientemente. Es lo que hace cuando está con sus amigos y tú apareces de improviso. Es como habla de ti, no a ti, sino cuando habla con otros. Es si en sus acciones cotidianas, las que no tienen audiencia, hay indicios de que piensa en ti. Un hombre que simplemente está confuso, o tiene sus propias complicaciones emocionales, puede mostrar algunas de las señales que hemos discutido, pero no va a mostrar esa señal de fondo, de manera consistente,
porque la señal de fondo requiere algo real para estar ahí. Y hay algo más importante. La represión emocional genuina tiene una energía particular que se diferencia de la indiferencia o de la confusión. Tiene lo que yo describo como calor frío, es decir, la superficie es fría, la distancia está ahí, el control está ahí, pero debajo de esa superficie, si prestas atención, hay calor, hay algo que se esfuerza por no salir, y ese esfuerzo mismo produce una tensión, una intensidad, que la verdadera indiferencia no tiene. La indiferencia real es fácil de detectar porque no tiene tensión, es plana, es liviana. El hombre que genuinamente no siente nada por ti, se mueve con una facilidad que contrasta completamente con ese hombre que está conteniendo algo. No hay esfuerzo en la indiferencia real. Si lo que estás viendo tiene esfuerzo, si sientes que hay algo que se está conteniendo, eso en sí mismo ya es información. Ahora quiero hablar de algo que creo que es necesario decir en este punto del video, y tiene que ver con tu papel en todo esto, porque hay algo que ningún hombre reprimido puede reemplazar, y es tu propio sentido de valor. Entender las señales de un hombre que reprime sus sentimientos es valioso, pero si lo que estás haciendo con ese conocimiento es buscar validación, buscar la confirmación de que él siente algo para poder sentirte bien con respecto a ti misma, eso es un problema diferente. Las mujeres que los hombres encuentran genuinamente irresistibles, las mujeres que hacen que un hombre quiera dejar de reprimir y exponerse voluntariamente, esas mujeres no están esperando señales para sentir que valen. Tienen una claridad sobre su propio valor que no depende de ser elegidas. Y eso, paradójicamente, es lo que más atrae a un hombre que tiene miedo de abrirse. Porque si percibes que necesitas que él te elija para sentirte completa, eso activa su miedo, no su deseo de abrirse. Pero si percibes que estás bien con o sin él, que eres completa independientemente de lo que él decida, eso crea algo en él que es difícil de resistir. Es la diferencia entre la mujer que persigue y la mujer que atrae. Y la mujer que atrae no necesariamente hace más. En muchos casos hace menos, pero desde un lugar completamente diferente. Esto me lleva a hablar de algo que veo frecuentemente y que es necesario nombrar: la trampa de la interpretación permanente. Cuando aprendes a leer señales, existe el riesgo de caer en un estado donde cada interacción se convierte en un ejercicio de análisis, donde cada gesto, cada mirada, cada distancia, se convierte en evidencia a examinar. Y eso, además de agotador, te saca de la presencia real. Porque el mismo tipo de presencia que hace que un hombre quiera abrirse, esa presencia que mencioné antes, requiere que tú estés realmente ahí, no analizando. La mujer que está completamente presente en una conversación, que escucha de verdad, que responde a lo que está pasando en lugar de evaluar lo que podría significar, esa mujer tiene un poder de conexión que ningún manual de análisis puede reemplazar. Las señales que te he dado hoy son para orientarte, son para que puedas responder preguntas específicas sobre situaciones específicas. No son para que vivas en modo de investigación permanente. El objetivo final no es leer perfectamente a los hombres. El objetivo es entenderlos lo suficiente como para conectar con ellos de una manera que a ambos les sirva. Y eso requiere algo más que conocimiento. Requiere lo que yo llamo presencia calibrada, la capacidad de estar completamente en el momento, leer lo que está pasando de manera natural y responder desde un lugar de seguridad en lugar de desde un lugar de necesidad. Eso, reina, es lo que transforma una dinámica. No la información por sí sola, la información integrada en una forma de ser. Hay algo que quiero compartir contigo antes de terminar este video, y tiene que ver con lo que está en juego cuando un hombre reprime por mucho tiempo, porque hay un costo real en esa represión. No solo para ti, que estás tratando de entender qué está pasando, sino para él. Un hombre que ha aprendido a contener sus sentimientos, frecuentemente no sabe cómo parar. El mecanismo que lo protegió en algún momento se convierte en su prisión. Siente, pero no puede expresar. Quiere, pero no puede pedir. Se acerca, pero no puede llegar. Y lo que termina pasando en muchos casos es que ese hombre pierde a la persona por la que sentía algo, no porque no quisiera estar con ella, sino porque nunca pudo cruzar el umbral que lo separaba de su propia verdad. Lo he visto demasiadas veces.
Hombres que 10 años después hablan de una mujer con una nostalgia que no pueden explicar, sin entender completamente que lo que sienten es el arrepentimiento de no haber tenido el valor de decir lo que sentían cuando importaba. Y por eso lo que estoy compartiendo contigo hoy no es solo una herramienta para que puedas leer a los hombres mejor. Es también, en cierto modo, una oportunidad para que si hay alguien que vale la pena en tu vida, puedas ser el tipo de presencia que le facilite cruzar ese umbral, no forzándolo, no presionándolo, sino siendo tan genuinamente tú misma, tan segura, tan magnética en tu propia plenitud, que estar contigo le cueste menos miedo que estar sin ti. Eso es lo que cambia las dinámicas reales, no los juegos, no las estrategias, la autenticidad desde un lugar de poder. Y con eso llegamos al final de lo que quiero compartir hoy, pero no sin antes cerrar el círculo de lo que hemos hablado. Hemos visto 4 señales físicas específicas: la tensión involuntaria en el cuerpo, el comportamiento ocular inconsistente, el vaivén del espacio y los casi toques, y el patrón del tiempo antes y después de estar contigo. Cada una de estas señales es el cuerpo hablando cuando las palabras están prohibidas. Cada una de ellas es evidencia de algo real que está siendo contenido. Pero también hemos hablado de algo más profundo, de por qué los hombres reprimen, de qué tipo de presencia femenina facilita la apertura, de la diferencia entre leer señales como información y leer señales como sustituto de tu propio valor. Y te digo esto con toda la honestidad que tengo. El conocimiento que has recibido hoy es un punto de partida, no un destino. Entender las señales es el primer paso. Saber exactamente qué hacer con ellas, cómo posicionarte, cómo crear la dinámica correcta, cómo convertirte en la mujer ante la que ese tipo de hombre baja la guardia voluntariamente, eso requiere un nivel de profundidad que va más allá de un solo video. Por eso quiero cerrar con una recomendación sincera y directa. Si lo que has escuchado hoy resonó contigo, si hay un hombre en tu vida con el que quieres construir algo real, si quieres entender la psicología masculina a un nivel que te dé una ventaja genuina en tus relaciones, la guía de la mujer magnética es el recurso más completo y más honesto que conozco para eso. No te enseña a perseguir, te enseña a atraer, no te da fórmulas, te da comprensión. Y esa es la diferencia entre una táctica que funciona una vez y una transformación que cambia cómo te relacionas con los hombres de manera permanente. El enlace está en la descripción de este video. No lo dejes para mañana. Las mujeres que entienden esto están construyendo las relaciones que tú quieres. No te quedes fuera de esa conversación. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si esto te aportó algo real, ya sabes qué hacer. Compártelo con alguien que lo necesite. Deja tu comentario aquí abajo y nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar de algo que muy pocos se atreven a decirte, sobre cómo los hombres deciden si una mujer es para siempre o solo para un momento. Hasta entonces, reina, cuídate mucho.